Bienvenidos amigos y amigas de Latinoamérica y el mundo, soy Daniel De Vita y hoy te voy a mostrar un debate polémico que se dio en la televisión argentina entre dos de los personajes más nefastos de nuestro país. Por un lado, la exministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, y el economista mediático farandulero Javier Milei. Me preguntan bastante por estos dos personajes y hoy vamos a repasar, además de este conflicto coyuntural, quiénes son estos dos personajes, qué es lo que proponen, cuáles son sus diferencias y cómo se vincula esto a los conceptos que venimos hablando entre liberalismo y neoliberalismo, que no son la misma cosa. Así que si me acompañan, arrancamos. Yo antes de subir un impuesto me corto un brazo. ¡Ay! Un diputado liberal en nuestro espacio es Fernando Iglesias. No es liberal. Alguien que se reconoce keynesiano no es liberal. No, eso no es Fernando Iglesias. No, Fernando Iglesias. Permíteme. ¿Qué liberales tienen ustedes? ¿Dónde están? A ver. Yo no los vi, ¿eh? Bueno, ¿Será que te van a contestar? No, bueno, porque aparte, pues ¿sabes lo que pasa? Los condena a la historia. Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad del gobierno saliente de Mauricio Macri, conocida por el escándalo de la desaparición de Santiago Maldonado y su posterior aparición fallecido en un operativo de gendarmería. A su cargo, ella justificó a las autoridades responsables de este operativo en el que asesinaron a Santiago, conocida por el asesinato de Rafael Nahuel, un compañero mapuche, también justificando su asesinato por parte de las fuerzas de seguridad. Aumentó el tenor represivo de las fuerzas de seguridad argentinas bajo su gestión. La verdad que, bueno, esa tita también es conocida por bajarle el sueldo a los jubilados a comienzos de los 2000, cuando integraba el gobierno de la Alianza, siguiendo las recetas del Fondo Monetario Internacional. Bajarle el sueldo a los jubilados. estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. En el día de ayer le dijimos al presidente que no debía descontarse a los jubilados. El Poder Ejecutivo tiene que poner en evidencia la audacia, la determinación para salir de una crisis, de un momento dado, como dice bien Patricia. ¿Pero cuál es la audacia? Perdón. Débiles con los fuertes y fuertes con los débiles. Había que tomar una medida de alguna forma heroica. ¿Que era audaz con los jubilados? ¿Sabés que la gente dice de vos que sos muy valiente en este momento? Sí. Su marido es lobista del Estado de Israel en la venta de armas y ella en su última gestión ha comprado gran cantidad de material bélico por medio de su propio marido. Esto se está investigando. El esposo, Guillermo Yanco, conspicuo lobista del Estado de Israel, compra armas, compra armamentos, lanchas para gendarmería, negocios, hace negociados. ¿Cómo que compra? Sí, negociados. ¿Es funcionario? No, no es funcionario. No es funcionario. Es intermediario, pero el que compra es su esposa. Claro, ahí. La que compra es su esposa. La que en kurda dice que todo el país tiene que andar armado, que ande armado. Bueno, no sé si no lo hizo al decreto en esas condiciones. El que quiere estar armado, que ande armado. El que no quiere estar armado, que no ande armado. Esta señora que se hace la canchera, que mire adentro de su casa, porque la extinción de dominio le puede llegar a su departamento en función de que su esposo está participando en hechos de corrupción. Es fácil, hay que viajar, hay que mirar los viajes a Israel que hizo Patricia Bullrich a comprar armamento, lanchas. La plata con que Patricia Bullrich compró 5 lanchas artilladas en Israel podían haber hecho 20 acá en Argentina. Tuvo un comienzo en la juventud peronista revolucionaria, después tuvo un viraje del que todos conocemos y siempre vinculada a lo más espurio y nefasto de la política argentina. Ella proviene de una familia que en la historia de la Argentina siempre van a encontrar un Bullrich o un Pueyrredón, que es el nombre completo de esta señora. Los Bullrich y los Pueyrredón siempre van a estar detrás de un ajuste y una embestida a los trabajadores en toda la historia de nuestro país. Si Juntos por el Cambio, que es una fuerza política a la que seguramente la gente va a tomar como la primera opción fuerte. ¿Por qué dejas de lado a los demás? ¿Por qué no querés dejar? Digamos, ¿por qué agrietás? Vos que estás diciendo eso, lo que estás haciendo es agrietando, Patricia. No, permíteme. No, digamos, somos la primera opción fuerte. Que estás, digamos, trabajando sobre la grieta que supuestamente venían a cerrar y que en realidad por un negocio electoral, digamos, sí la abonan. Por otro lado lo tenemos a Javier Milei, economista ultraliberal o libertario. Él propone que tenemos que poner una bomba en el Banco Central y destruirlo.
con un pensamiento absolutamente cipayo, colonial. Él participa en varias fundaciones, todas ligadas a los grandes poderes económicos nacionales y extranjeros. Él propone todas estas recetas de libre mercado, de que los ricos no paguen impuestos, y al margen de ser su ideología y el discurso que practica, sabemos que todo su paquete de ideas es absolutamente funcional a quienes representa, para quienes trabaja. Hay una larga lista de fundaciones para las que trabaja Javier Milei, todas ellas difundiendo estas ideas liberales en los jóvenes. Tienen que hacer un recambio generacional con estas ideas de que la solidaridad no existe, de que los proyectos colectivos son malos y que lo mejor es el individualismo a toda costa, y su impronta violenta que lo ha llevado a los medios de comunicación para defender estas ideas, generando polémicas de esas que tanto le gusta a la gente de la televisión, lo han colocado en un lugar mediático importante. Cabe destacar que su estilo violento y prepotente y esas ideas tecnocráticas que él tiene, de que solo tiene que hablar el que sabe, de que solo puede opinar el que estudió en determinado lugar, están haciendo mucho daño en los jóvenes argentinos. Hay un montón de gente que trabaja en la educación, maestros, docentes, profesores, que cuentan cómo de pronto sus alumnos de 14, 15, 16 años que consumen el discurso de Javier Milei en YouTube aprenden a debatir de esa manera, tratando de estúpidos a sus profesores, faltando el respeto y, cuando no tienen razón, levantando la voz y ofendiendo a la persona con la que están charlando. El problema fue cuando vino el gobierno del general y la líder espiritual de los resentidos monopolizó la ayuda social. Perón y Evita. Digo, para ponerle nombre. Sí, la líder espiritual de los resentidos. Mi abuela y mis abuelos eran recontra peronistas. Problema de ellos, ¿no? Sí, está bien. En realidad es un problema porque, digamos, ¿sabes qué? Digamos, o sea, no porque quiero defender al peronismo, pero no eran resentidos. Claro. No eran resentidos. Digamos, a ver, pero no eran resentidos. justamente el eje central no sabés. Porque vos podés serlo sin saberlo. Digamos, justamente la justicia social es un acto violento. Lo que quiero decir es que hay mucha gente que sigue al peronismo, a uno de recontra buena fe, y es que es recontra buena gente. No le digamos a esa gente resentidos. Es mi opinión nada más. Si vos le querés decir... Yo digo lo que se me da la gana. Listo. Ese es el estilo que ha sabido cultivar Milei, de defender sus ideas que nunca se aplican en la práctica, porque todos los grandes paquetes de ajuste terminan con estallidos sociales. Él sostiene de que la mejor manera de defenderlos es yendo a la tele a tratar de estúpidos a todos los que tiene enfrente. ¿Cómo? Pero es que no lo ve porque no está formada. ¿En qué momento entró la violencia? Entonces, a ver, ¿qué es estar formado? ¿Pensar igual que vos? A ver, digamos, pero ¿sabes qué? Te vendría bien un poco de leer a Hayek, ¿Quién te dijo vos que yo no leo? Pero bueno, lo que nos convoca es este debate que se dio entre Patricia Bullrich y Javier Milei, dos de los personajes más nefastos y más representativos de la derecha argentina en este programa de televisión, y vamos a compartir algunos fragmentos. Qué bueno que siendo parte de Cambiemos, que digamos defendieron el gradualismo, digamos ahora hablemos de ello, que eso es una buena noticia. Bueno, pero uno aprende, ¿viste? No, bueno, digamos, es bueno. lástima, digamos, o sea que ustedes están bastante cerca, ustedes dos. No. Digamos, yo lo veo cerca. Yo lo veo cerca. Bueno, digo, es lo que vos ves, digamos. A ver, hay cosas en las cuales yo no voy a poder estar nunca de acuerdo con gente que cuidado porque sabés los que impuestos. Básicamente, Javier Milei le reprocha a Patricia Bullrich de que el ajuste no fue lo suficientemente violento, lo suficientemente veloz y lo suficientemente contundente como para que funcionen estas ideas de que se puede destrozar el Estado sin que haya millones de personas en la pobreza, sufriendo el hambre, padeciendo el desempleo, etcétera, etcétera. Digamos, tenían de asesor al señor Durán Barba, marxista, ¿sí? Y ahora, digamos, o sea, lo asesora a Larreta. O sea que no cambiamos nada. Mirá, o sea, todo lo mismo en contra de la gente. Mira, yo creo que si hay algo que es Juntos por el Cambio, es justamente la contracara del populismo. Así se sintió cuando uno gobierna. Tiene ciertos temas que los puede llevar a fondo y otros que tenés trabas, tenés paredes adelante. La Argentina es un país que está muy trabado, hay que destrabarlo. Yo creo que lo que nosotros... Cercenando libertades. Digo, porque también terminaron poniendo un cepo. Yo creo no les dieron los números, hubo descalabro macroeconómico y lo intentaron arreglar cercenando las libertades individuales, que es el cepo. El cepo lo volvieron a poner ustedes. Al margen de empezar el default también en peso. No, bueno, está bien, pero digo, yo no quiero que... Yo soy liberal y no quiero que se me mezcle con una fuerza de centro-izquierda. Está bien. Es muy gracioso cómo tenemos a dos exponentes de la derecha acusándose de marxistas
vemos que Milei le dice a Patricia Bullrich que la fuerza política de Macri es de centro-izquierda, y meten todo en la misma bolsa y mezclan. A ver, Durán Barba, el asesor ecuatoriano de Mauricio Macri, es un exponente de la derecha y de la libertad económica, un gran admirador de Hitler, y acá Javier Milei dice que es marxista. Y esta ensalada y esta confusión es absolutamente estratégica. Ellos necesitan confundir al pueblo para que empiecen a mezclar todos los conceptos y termine entendiendo nada y prestándose a esta confusión donde, al parecer todo lo mismo, la única opción sería lo que proponen estos muchachos. Ustedes subieron impuestos, es un avance sobre la propiedad privada. Digamos, ustedes pusieron, digamos, restricciones, ustedes volvieron a poner el cepo. Es un avance sobre la propiedad privada. Nosotros tuvimos dificultades y frente a una situación en la que el país estaba en una posibilidad de no terminar una gestión producto entonces de esa manera los descalabros que hicieron en el manejo de la economía lo arreglaron cercenando libertades individuales. No son distintos a los kirchneristas. Tienen un desequilibrio macroeconómico fenomenal. Como no les gustan los efectos, en lugar de ir por las causas, atacan las libertades individuales. Maravilloso. No atacamos, de la decadencia. No atacamos ninguna libertad individual. ¿Cómo que no? Permitime, pará. El cepo es un ataque a la libertad individual. Fuimos el gobierno más institucionalista que tuvo la Argentina. Después pongámosle, digamos, en los últimos años. ¿Pero no pusieron el cepo? ¿No volvieron a poner el cepo? La condición fue una condición en que si la Argentina entraba en una situación de crisis, íbamos a terminar con un gobierno... Permitime. Te aviso que la crisis empezó el día que el señor Marcos Peña, el 28 de diciembre del 2017, se llevó puesta la institucionalidad, porque se llevó puesto al Banco Central, terminó generando un desastre, terminó hundiendo la economía, terminamos en el Fondo Monetario Internacional. Si no íbamos al Fondo Monetario Internacional, entrábamos en default, teníamos una hiperinflación, ¿sí? Y después continuó todo el desastre. ¿De qué estamos hablando? Cabe destacar de que todo este fenómeno libertario empezó a tener rebote en las redes sociales hace poco tiempo, donde los jóvenes de 15, 16, 20 años se sienten atraídos por esta épica revolucionaria de derecha, por esta idea de que los impuestos son malos, por esta idea de que el problema es la política y sobre todo cultivan esta idea de la antipolítica. Y empiezan a hacer videitos como estos, donde a través de un dibujito animado te quieren convencer de que lo mejor es el libre mercado, estigmatizando a los pobres, a la clase trabajadora, pero se contrastan con los datos reales y todas estas falacias se caen por sí solas. Esto no tiene solución, mis competidores están negreando todo. ¿No se dan cuenta estos tipos que hay que bajar los impuestos y para eso hay que bajar el gasto? Perdón que interrumpa, pero sí se puede. Imposible, te incendian el país. No si se hace bien y cuidamos a la gente. Por ejemplo, transformar los planes sociales en trabajo productivo. Así, gran parte de los 8 millones de subsidios se enfocarían a crear trabajo útil. ¿Eso sería como el plan Empalme ese que anunció Macri? Claro, porque otorgar un subsidio por no trabajar termina perjudicando a la misma persona que lo recibe, que pierde su autoestima, el incentivo para trabajar y las ganas de progresar. Y así quedan para siempre en la pobreza. Y crecen los vicios, el alcohol, la droga y la violencia. Está hecho sobre la base de la encuesta permanente de hogares. Pregunta y respuesta, ¿de qué viven los pobres? ¿De los demás? ¿Son los vagos que mantiene el resto del Estado? Lo que sostiene este artículo, y además los propios datos de la encuesta permanente de hogares, es que los pobres viven de su trabajo. Muchas veces se dice, bueno, todo el sistema de asignaciones universales lo único que hace es fomentar la vagancia. No es cierto, es una ayuda, establece un piso, pero de ninguna manera es el ingreso principal de los hogares. Solamente el 0,5% viven exclusivamente de los programas sociales. Nada. Es decir, el resto de la gente trabaja. El 70%, es decir, ese es el número que me parece importante que quede fijo. El 70% de los ingresos que tienen los pobres se los generan a partir de un trabajo. Yo lo que veo es empleados públicos por todos lados, que pagamos con nuestros impuestos. Totalmente. Hay que reducir drásticamente la burocracia innecesaria. Nosotros proponemos recortar a lo alto y a lo ancho. Vean este video, por ejemplo, donde en la provincia de Salta, nuestra amiga Teresita Frías, periodista de Radio Caput, un medio al que quiero mucho, donde trabajé durante un tiempo,
le hace una pregunta a Javier Milei en una conferencia y Javier Milei le responde de esta manera. A ver, no, vos, digamos, a ver, acabas de decir una burrada y yo lo que estoy haciendo es tratar de desasnarte, ¿sí? A ver, me parece que tenés ahora hasta problemas de comprensión. No sabés nada de keynesianismo. Yo no soy totalitario, solamente estoy diciendo que sos una burra y que hablás de cosas que no sabés. Está bien, pero pluralidad de voces no es que 2 más 2 es igual a 57.825. 2 más 2 es 4. Acá vemos lo peligroso del tenor del discurso de personajes como este, que además de tener ideas peligrosas, su mayor argumento es tratar de estúpido e ignorante al que le empieza a hacer una pregunta. Acá lo podemos ver en una entrevista donde empieza a discutir con Sol Pérez, una periodista argentina, que le empieza a hacer preguntas cuestionando sus ideas sobre el ajuste y sobre la destrucción del Estado, y al verse acorralado empieza a descalificar una vez más. A ver, ¿vos estás a favor del robo? No, obvio no. Ok, bueno, yo tampoco. El Estado es un robo. Violencia es dejar morir a la gente de hambre. Eso es violencia. No, a ver, no. Eso A ver, es violencia. no, violencia. Hacer la vista gorda porque yo tengo el bolsillo lleno. No. Eso A ver, es violencia. hace caridad con la tuya. ¿Por qué le vas a exigir? ¿Vos te crees que.? A ver. Porque somos un Estado. Y No. Vos lo que estás diciendo es un acto violento. Estás proponiendo que me roben para hacer caridad en lo que vos querés. Es profundamente violento. Si vos un día que tenés el bolsillo lleno, y no quisiste pagar impuestos, te quedaste sin nada, vas a necesitar la escuela pública, vas a necesitar. Pero a ver, si no estuviera el Estado, estaría mucho mejor. Lo que está diciendo tiene una violencia profunda. Pero pará, estás gritando, me estás poniendo la cara acá adelante, no dejas hablar a nadie. Decime dónde está el Estado libertario, decime dónde está la justicia en vos, y no dejas hablar a nadie, no dejas preguntar. Si me interrumpen todo el tiempo, es muy difícil. Estás bien de la cabeza, disculpame que te lo diga. Ladrones violentos. Ladrones violentos sos vos que te querés llenar el bolsillo y mirá cómo se cagan de hambre. ¿Cómo? Eso, ladrones ¿Cómo violento? A ver, si yo laburo, sirvo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Escuchá si vas a aprender. Porque estás defendiendo el robo, el trato desigual frente a la ley. ¿Sabés quién te va a salvar la vida vos? Que tenés pero a ver, yo no quiero que nadie se meta. A ver, el médico que estudió en la UBA, ese te va a salvar la vida. Yo creo en el respeto y respeto del proyecto de vida del prójimo. Nada de andar robándole a la gente, que es lo que propones vos. ¿Sí? Me parece que para poder discutirle a Milei haría falta una cierta cantidad de conocimientos para poder... Estás hablando de realidad. Pará, David, te voy a decir una cosa. Les pregunto a ustedes dos. ¿Cómo que no? Yo no estoy... No, muchachos. No puedo creer. No, pero para que compartan la mesa con gente capacitada para hablar con ellos, porque son dos... Pero vení, Sol. Si seguimos la línea de David, de lo que dice David, para hablar de derecho hay que ser abogado, para hablar de economía hay que ser contador. Esperame, déjame redondear. Para hablar de San Martín tenés que ser historiador y para hablar de fútbol tenés que ser técnico. Ergo, vos no tendrías que estar acá y te tendrías que ir a tu casa. Muy bien, el pelado al final, el pelado de Crónica, le dice a David Cablín, el que estaba al lado de Javier Milei, que empezaba a defenderlo y no, que hable solo él que sabe, con esta idea de que si solamente puede hablar de derecho el abogado, solamente puede opinar de deportes el que es futbolista o director técnico, él, David Cablín, tendría que cerrar la boca y no hablar de nada. Miren este debate entre Sofía Karam, una gran periodista argentina, y Javier Milei. Esto era el comienzo del macrismo, cuando empieza a aplicar un ajuste fenomenal, y Javier Milei defendiendo ese ajuste que después terminó desilusionándolo porque no fue lo suficientemente veloz y de la magnitud que él quería. En los años 70 nosotros teníamos un PBI per cápita más alto que el de Japón. Está claro, ¿no? Per cápita. Teníamos un PBI per cápita más alto que el de Japón. Claro. O, digamos, a mediados de la década del 40 teníamos un PBI per cápita similar al de Estados Unidos. Nosotros éramos un país rico, hoy somos un país de frontera. Acá Sofía Karam justamente le señala de que esa bonanza de la que él habla fueron los años del peronismo. Y mucho no le gusta a Javier Milei. Ser pobres. Bueno, eso se llamó peronismo, ¿eh?
también, ya que hacemos... No, pero a ver, no, si vos lo querés poner en esos términos... Porque, digamos, a partir de la década del 40, con las políticas de inclusión, a partir del 45... La verdad que no incluyeron nada, multiplicaron los pobres. Los trabajadores llegamos a la mitad de la participación con los empresarios. Mirá, lo que digo es que en los 70 lo que sucedió es que vino una dictadura cívico-militar. No, pero ¿sabés lo que pasa? Que en complicidad con la oligarquía económica en la Argentina terminó devastando la economía. ¿Sabés que todos los países desarrollados, los trabajadores se llevan casi 70% del PBI? Con lo cual, digamos, esa inclusión, ¿sabés lo que hizo? Generar pobres. Porque los países desarrollados... ¿Generó pobres? Claro, digamos, justamente, los planes contra la pobreza generan pobreza. Sí, los planes de la inclusión generan exclusión. Bueno, así van. Es decir, no, digamos, o sea, cada vez que vos intervenís la economía para hacer, digamos, desde la poltrona del poder, generás un resultado totalmente opuesto. El libre mercado. El libre mercado obviamente que es el libre mercado. Bueno, ¿vos sabés lo que es el libre mercado? ¿Puedo cerrar un ¿Vos sabés qué es el libre mercado antes de hablar del libre mercado? Santi, yo no quiero a ver, por favor. O sea, digo, que quizás no sabés lo que es el libre mercado. Si se hace todo eso, me parece que se derrumba la economía. No, es al contrario. Vamos a lograr aliviar la presión sobre el sector privado, que se está ajustando desde hace 6 años. Si se hacen estas reformas, además de la reforma laboral, entonces llegarán las inversiones y crecerá la economía. Estos 10 meses, justamente lo que se ha aplicado en la Argentina es el libre mercado. Se corrió el estado de la economía. Eso es lo que está sucediendo. El ajuste es brutal. Lo que usted llama el gasto público, que en realidad es la inversión, y tiene que ver con la asistencia y con los derechos a los sectores más desposeídos, se ha retirado. Por lo tanto, remedios, un aumento del 59%. Para jubilados, un 75% aumentaron los remedios, porque el Estado ya no controla esa área. Carne, bajó un consumo, un 8,7% de enero a septiembre. Inflación, ahora volvió a subir, 1,1%. ¿Quiere que siga? Despidos y suspensiones. Hoy dijimos más los despidos que hay nuevos en el día de la fecha. Puedo seguir y no me alcanza el programa. ¿Cómo usted podés leer solo los indicadores de la economía? Y menos si no le pones cabeza para leerlos, y con el resultado de estos 10 meses. Nunca, y te desafío a que traigas mis escritos a ver si yo en algún momento cuestioné el gasto social. Jamás lo cuestioné. Así que nunca hablaste mal de la ayuda social, Javier. Me parece que en esta te enganchamos. Y en el mismo programa. Cuando Brancatelli habla de los derechos que se otorgaron, cuando vos das un derecho, alguien lo tiene que pagar. Esos derechos hoy se llaman 20 millones de cheques, 7 millones de jubilados, 4 millones de empleados públicos, 11 millones de planes sociales, para 8 millones que laburamos. Quiere decir que para cada uno que trabaja tiene que bancar 2,5. Eso ha llevado la presión fiscal a niveles estratosféricos y eso es lo que hace que este país no pueda crecer. No, el Estado presente es un acto violento, porque implica tratar desigualmente frente a la ley a la gente. Donde vos cuando le das derechos a la gente, no tiene para Claro, porque vos estás castigando al exitoso, porque a vos no te gusta que haya gente. Ah, no, ¿y a quién le cobrás los impuestos? ¿O te crees que caen del cielo los impuestos? Pero, nene, se llama restricción de presupuesto. Alguien lo tiene que pagar. Lo pagan los que laburan. ¿Sí? Cuando vos das un derecho, alguien lo tiene que pagar. Entonces hoy hay 8 millones de personas que laburan y se rompen el lomo para bancar 20 millones de cheques. Esta estupidez de la justicia social. A ver si yo en algún momento cuestioné el gasto social. Jamás lo cuestioné. Nadie resiste. No, bueno, pero a ver, así que... Bueno, a ver, creo que está muy claro para la sociedad argentina, para la gran clase media de la Argentina, para los sectores medios bajos de la Argentina, que hay una alternativa, una opción. Si ustedes se fijan bien y la escuchan bien a Patricia Bullrich, ella dice que su fuerza política ha generado confianza en los sectores de clase media y los sectores medios bajos. Nunca habla de los trabajadores de la clase popular y de la clase baja. Ellos saben muy bien a quién le tienen que hablar porque no tienen chance en las mayorías populares que le han dado la espalda por el desastre que han hecho. Que tuvo problemas, por supuesto, porque si la Argentina tiene un problema serio es las crisis de gobernabilidad y la traba que a la gobernabilidad. Nosotros tuvimos una traba a la gobernabilidad que empezó el primer día y que no paró hasta el último día. Tuvimos el primer año los 300, todas las leyes, Patricia, tuvimos te recuerdo que le votaron todo, Permíteme, tuvimos 300. No es cierto, o sea, se va desfasado con la realidad. Vos tomás una sola realidad. No, vos no sabés, yo estoy tomando, digamos, a ver, el fracaso, aparte, digamos, o sea, se les anunció el fracaso, se les dijo que no era ese el camino, y en lugar, digamos, ustedes además fueron y agredieron a los que decían que no se iba por ahí. Nosotros no agredimos a nadie. ¿Cómo? Y además te voy a decir una cosa. Digamos, ¿querés que te cuente las que me pasaron? O si no,
¿qué digamos, te pasaron, Javier? ¿Qué te pasó? ¿Cómo que no? Digamos, la gente de ustedes agredía desde los medios, agredía desde todos lados. ¿Quién te agredió a vos? Si vos toda la vida has dicho lo que has querido. Aparte te quiero decir algo. Sobre todo en el canal de la ciudad. Después de que dije lo que opinaba de Macri, no me invitaron más. Bueno, no sé. Y bueno, ¿sabes qué? Digamos, pregúntale a Larreta por qué no me invitan más después de que lo que dije que opinaba del presidente Macri. Bien, acá empezamos a ver cómo empiezan a disputarse el electorado, la derecha del liberalismo clásico y la derecha neoliberal más ligada a lo que fue el consenso de Washington. Por un lado tenemos a los liberales y estas ideas que pueden tener muchas reproducciones en YouTube y ser muy popular en algún sector de los hijos de los grandes ricos, pero en la representación electoral fueron a elecciones el año pasado y sacaron 2 puntos. Por otro lado tenemos al nefasto macrismo. Acá vemos cómo empiezan a disputar los sectores de la derecha en la representación del sector colonial, antipopular, antipobre, antitrabajador, a ver quién se puede quedar con esos porotos en la profunda dispersión que tiene la derecha argentina en oposición al gobierno peronista de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Estos días, durante las transmisiones en vivo, hablábamos sobre las diferencias entre el liberalismo clásico económico y el neoliberalismo. El liberalismo clásico es una doctrina económica que tiene muchos años, muchísimo material bibliográfico que lo sustenta, es además de teoría económica una filosofía, y el neoliberalismo es algo mucho más reciente, mucho más pragmático, aplicado después del consenso de Washington en beneficio de las corporaciones y en detrimento de los estados nacionales. 2 doctrinas económicas que se pueden confundir porque sobre todo en el discurso muchas veces proponen las mismas cosas, pero no son iguales. Y los mecanismos para combatirlas no son los mismos, los argumentos para confrontar con libertarios y con neoliberales no son los mismos, y es algo que tenemos que empezar a entender para identificar cuáles son las nuevas propuestas, cuáles son los nuevos caramelos o las nuevas zanahorias que le van a querer pasar por las narices al pueblo para que se confunda y vuelva a votar en contra de sus intereses. Si llegaste hasta acá, te invito a que le des una manito arriba al video. Si es la primera vez, te invito a que te suscribas, que va a ser un placer contar con vos en este viaje. Y si les interesa que sigamos conversando sobre estos temas, sobre el liberalismo, el neoliberalismo y las distintas doctrinas que intentan atentar contra el conjunto del pueblo, contra las mayorías, vamos a seguir haciéndolo. Antes de irme, les cuento que acabamos de subir al canal el video en vivo de Orgullo Indio, junto a Evo Morales y la colectividad boliviana en la Argentina, en el lanzamiento de la campaña que va a llevar a Lucho Arce y a David Choquehuanca a la presidencia de Bolivia recuperando la democracia. Si todavía no lo viste, te invito a que vayas a verlo, que dejes tu comentario, que vamos a seguir acompañando a los pueblos de Latinoamérica en busca de su verdadera libertad, que es la libertad del pueblo. Nos vemos la próxima.